del pacto histórico, porque me parece muy importante y ya vamos a avanzar luego en la parte del programa de gobierno y demás. Ustedes han dicho que van a escoger al candidato del partido mediante una consulta abierta el 26 de octubre. ¿Por qué se llega a la consulta abierta como mecanismo para escoger al candidato, sabiendo los riesgos que implica la consulta abierta para el pacto histórico? Porque eso permitiría a los demás partidos, a los demás que no tienen nada que ver con el pacto histórico, votar y de alguna manera direccionar la escogencia del candidato a conveniencia no del partido del pacto histórico, sino de los demás participantes en esa consulta abierta. ¿Cómo van a hacer para blindar la consulta abierta de tal forma que no sean los demás partidos los que terminen definiendo al candidato del pacto histórico? Eso me parece muy importante. ¿Y por qué no consideraron, por ejemplo, otros mecanismos como una encuesta? ¿Ahí qué fue lo que pasó internamente? Bueno, lo primero es que el pacto histórico va más allá de los afiliados a los partidos políticos que componen la coalición del pacto histórico. Recordemos que el presidente Gustavo Petro sacó más de 11 millones de votos en las pasadas elecciones, sacó 8 millones de votos y eso va mucho más allá de las afiliaciones a los partidos políticos del pacto, dado que en Colombia no hay una tradición de afiliación a los partidos políticos. Entonces, si hacemos una consulta cerrada, no estaríamos censando la realidad de lo que piensa el progresismo, las bases del pacto histórico que van más allá del proceso de afiliación. Lo segundo es que eso ha sido la tradición de la izquierda democrática en Colombia. Recordemos que Gustavo Petro enfrentó en una consulta abierta a Carlos Gaviria, Antonio Navarro previamente con Carlos Gaviria, posteriormente Gustavo Petro también se sometió a la misma figura con Carlos Caicedo, Gustavo Petro, luego Gustavo Petro, Francia Márquez, es decir, esto no es nada nuevo respecto a lo que históricamente ha hecho el progresismo en Colombia para poder definir cuáles son sus candidatos. Entonces estamos en una línea histórica que ya hemos recorrido. Ana Cristina tenía una pregunta también. Corcho. Sí, precandidata Corcho, ¿qué tanto se puede ampliar ese frente amplio? Y se lo pregunto porque uno diría, no estoy dispuesto a hacer pactos o hacer tratos con esta u otra persona. ¿Qué tanto lo podría abrir o cuáles son sus banderas rojas? Las banderas rojas son el acuerdo programático. El acuerdo programático es la continuidad del programa del cambio de Colombia, la continuidad de las reformas del cambio de Colombia. Entonces, evidentemente, ya hay una coalición que hace parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros esperamos en el Frente Amplio mantener esa coalición en la defensa de un programa para el cambio y la justicia social en este país. Yo creo que al final, el próximo año, el país va a tener que enfrentar una decisión. O seguimos por una coalición que apunte hacia el conjunto de reformas y cambio de este país, o volvemos a la política del statu quo, quienes quieren que este país no cambie, que esto siga igual, que defendamos privilegios multimillonarios de unas minorías en este país. Esa va a ser la discusión y yo creo que esas son las líneas rojas que es ese programa de gobierno. Su sello siempre ha sido el tema de la salud, pero quisiera explorar el tema económico. Yo sé que usted acompaña, bueno, no sé si todo, la gran mayoría del programa económico del gobierno, pero me gustaría que me hable de alguna idea o propuesta económica que de pronto este gobierno no la ha hecho, no la ha planteado porque no quiso, porque no puede, pero en una presidencia suya sí que tendría prioridad. Miren, lo primero es que tenemos que resaltar que el manejo macroeconómico que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido positivo. Hemos tenido un crecimiento de la economía lento pero sostenido en este momento de 2.7% del PIB. Los indicadores macroeconómicos no eran la debacle que había presagiado la oposición y la extrema derecha. Tenemos una inflación en el 5.05%, de las más bajas que tenemos en los últimos años, a pesar de que la tasa de interés del Banco de la República sigue estando por encima. Y aparte de eso, nosotros hemos mejorado mucho las exportaciones no tradicionales, es decir, el país históricamente ha exportado carbón y petróleo, que es la economía fósil, que es de lo que estamos hablando en el mundo de la crisis climática, y ya hemos aumentado las exportaciones, por ejemplo, en el tema de flores, en otro tipo de productos que no exportábamos, y eso ha sido muy positivo. La tasa de desempleo está en un dígito, por debajo de 10, es otro tema bastante importante. Y digamos que ha disminuido el déficit fiscal a pesar de toda la dificultad económica que estamos en este momento viviendo, que es una pandemia fiscal.
Hoy estamos viviendo la pandemia fiscal, porque obviamente el COVID implicó unos cambios económicos en el mundo y a Colombia le ha ido bien. Pero hay un tema, cuando estamos hablando de esta política, de la macroeconomía, no estamos hablando de la economía, que yo creo que es lo que ya tenemos que explorar para un próximo gobierno, que es mayoritaria de Colombia. La economía en Colombia mayoritariamente es informal y popular. El 70% de la economía en Colombia es informal y popular y no pasa por estas discusiones tributarias, de la política monetaria, pasa por otro tipo de discusión. Entonces allí tenemos que ver qué vamos a hacer con esa economía informal. Y esa economía informal popular, que hay un debate ahí académico, científico, tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado. Las mujeres, por ejemplo, aportamos el 16% del PIB, de acuerdo a cálculos de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, en el cuidado de personas enfermas con discapacidad, niños, y eso no lo reconoce la economía. Estamos hablando de la economía del vendedor ambulante. Estamos hablando de parte de la economía agraria en este país que tendría que formalizarse a través de una agroindustria y tenemos que reindustrializar a Colombia. Reindustrializar a Colombia es el objetivo central. Aquí tiene que haber una industria agraria, una industria de la transición energética. Tenemos que tener una industria de producción nacional de medicamentos y vacunas y una industria que yo no sabía que teníamos tantos avances ahora que hemos estado conversando con algunos empresarios sobre el tema aeroespacial, ensamblaje de vehículos para generar empleo, y eso es otro concepto distinto de la economía que no ha pasado por este país en las últimas 3 décadas, donde se ha desindustrializado Colombia. Sí. Doctora Corcho, usted siempre ha insistido en que hay que transformar el actual modelo de salud, que necesitamos otro sistema porque el que existe actualmente está al borde del colapso, pero parece que el que ya colapsó es el sistema de salud para los docentes. En Bogotá incluso hay protestas por los cambios en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la salud de los maestros, que usted lo conoce también? El problema de la salud de los maestros no es nuevo. Se hizo un acuerdo para implementar un nuevo modelo. Debo decir y aclarar de una vez, el modelo de los maestros no es el piloto de la reforma a la salud, no lo es. Podemos discutir eso más técnicamente en detalle, porque es un sistema, un régimen especial que no puede ser comparable al Sistema Nacional de Salud. A mí me parece que el modelo como se planteó está bien planteado, pero yo le señalé al gobierno, inclusive escribí documentos que le entregué a FECODE y al propio gobierno, que me parecía que 2 meses de transición era un tiempo muy corto para un modelo en donde tú lo primero que tenías que hacer era reformar la fiduprevisora, desconcentrar la fiduprevisora para que la fiduprevisora, con un control social muy fuerte, replanteara los contratos leoninos, que también los había en el sector, los hay en el sector educativo, en el sistema de salud educativo, y eso requiere mucho más tiempo. ¿Cuál fue el problema? Que se hizo una transición de 2 meses. Por ejemplo, en la reforma a la salud, el tiempo de transición, que ahí sí quiero controvertir a mis adversarios que dicen que nosotros en la reforma nunca planteamos una transición, eso es mentiras. Eso lo dicen simplemente para justificar el obstruccionismo y el saboteo, para seguir manejando esas platas sin control. En la reforma a la salud, el tiempo de transición son 2 años y existe un capítulo de la reforma a la salud paso por paso de cómo se hace esa transición. Ese fue el problema del modelo educativo del magisterio y yo creería que el gobierno tiene que entrar a enderezar eso, porque el modelo está bien planteado, pero el problema fue en la transición. Ahora bien, yo soy psiquiatra, he trabajado en hospitales atendiendo el magisterio. Hay regiones del país donde les ha funcionado un poco mejor, hay otras donde no. Yo creo que ya es hora de hacer un estudio objetivo que nos dé cuenta entonces desde la implementación de ese nuevo modelo en qué va, pero de manera objetiva, que podamos tener unos indicadores que permitan establecer los correctivos. Sí, solamente una última pregunta, precandidata Corcho. ¿Usted cómo ve la foto del exalcalde Quintero ahí en el pacto histórico? ¿Usted le gusta? El exalcalde Quintero hace parte de la coalición del presidente Gustavo Petro. Esto no es un tema de que a uno le gusten o no le gusten personas. Es un tema de que las personas que estén allí se comprometan con un programa de gobierno, de cambio en Colombia, de justicia social, y evidentemente Daniel Quintero está en la coalición, sin duda alguna, del presidente Gustavo Petro. Sí, precandidata, pero es que Daniel Quintero está imputado. Esa es una diferencia, digamos, que es importante.
Es una persona que está imputada, no es una persona de la que se dice que es una persona que está imputada. ¿Eso no es una diferencia para usted? Yo te quiero decir algo. En Colombia existe la presunción de inocencia y el debido proceso. Hasta que alguien no haya sido condenado por un juez de la República, yo no me puedo abrogar como Carolina Corcho, emitir un fallo por encima de la justicia de este país frente a alguien. Quienes hemos sido funcionarios públicos tenemos apertura de investigación. Por ejemplo, imagínense la apertura de investigación que yo tengo. Pero por pánico. Una cosa es apertura de investigación y otra muy distinta es la imputación. Él ya tuvo imputación de cargos. La imputación no es un fallo y vuelvo e insisto, es el propio Daniel quien tiene que reflexionar si en medio de una situación judicial como la que está, va a participar en un proceso electoral o se va a dedicar a su defensa. Pero no soy yo juez de la República para frente a una imputación emitir un fallo previo. Sí, entonces es un poco como regresar al mientras no estén presos, voten. Es un poco como regresar a esos días, ¿o qué? No, nosotros no estamos diciendo eso. Es que hay principios universales de la civilización de los estados sociales y democráticos de derecho en el mundo, y se llama la presunción de inocencia y el debido proceso. Vuelvo e insisto, es el propio Daniel quien tiene que reflexionar si bajo esas condiciones puede enfrentar un proceso electoral. Pero yo no puedo pasar por encima de principios de la civilización, que yo defiendo como mujer progresista, como mujer que defiende el Estado social de derecho. Esos son los límites que yo tengo. Pues, precandidata Corcho, un placer tenerla aquí en nuestra sección de Patos al Agua. Pues muchísimos éxitos, a ver cómo le va en su coalición, muy atentos a la jornada que van a vivir mañana. Y pues por aquí estaremos escuchándola si es que sigue este camino. Feliz día para usted. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Pero mire Jennifer, que yo me voy a quedar con dos apuntes de lo que acaba de decir la candidata Corcho. Primero, el modelo de salud de los profesores, de los educadores de Colombia, quien lo presentó como un plan piloto, un modelo piloto, que así sería la reforma que llevaría a cabo el gobierno del presidente Petro, fue el ministro Jaramillo. El ministro Jaramillo, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el que dijo que ese iba a ser el modelo, el plan piloto de cómo sería la salud en Colombia a partir de la reforma del presidente Petro. Entonces, no es un invento de nosotros o de la opinión pública. Eso es muy importante destacarlo y en este sentido hacer precisión. Y lo otro, lo último que dijo la doctora